Bueno, esta mañana quisiera hablar un poco sobre la fe. El lema de nuestra iglesia este año es fe siempre. En medio de esta dificultad que se está presentando es cuando debemos apelar a nuestra fe, a nuestra creencia. Nuestra fe ahora en este momento hay que ponerla a accionar. Nuestra fe hay que ponerla a funcionar. Es un momento difícil el que está viviendo no solamente nuestro país, sino el mundo entero. Y en esta parte de nuestro país, en estos momentos, las cosas no están marchando muy bien. Muchas personas están falleciendo. En el día de ayer, amaneció muerto un amigo mío de allá de mi tierra, Giuseppe Manco. Y anoche me llamaron unos hermanos para decirme que un hermano que bauticé en fundación hace aproximadamente unos 15 años, también lo hospitalizaron y falleció por efecto de esta enfermedad. Quiero incitarles a todos ustedes e insistir en esto, que se sigan cuidando de una manera responsable, lavarse las manos, utilizar correctamente el tapaboca. No descuidarse cuando alguien llegue de visita a su casa, ojalá sea hijo o sea un familiar cercano. Tapaboca constante, porque el virus no tiene familia ni tiene sentimiento. Entonces, hermano, quiero que se cuiden. Salgan solamente a lo que sea necesario. No se rocen con la gente. La distancia del uno con el otro son 2 metros. Entonces, como ustedes ven aquí, un hermano del otro tiene aproximadamente 2 metros. Amén. 2 metros de distancia. Entonces, esperamos que hermanos, nos sigamos cuidando. Bueno, gracias a Dios, acá en la iglesia no ha fallecido ningún hermano. Eso quiere decir que hemos ido guardando los protocolos bien y sigamos cuidándonos. Vamos a esta mañana a entrar entonces en este tema de la fe. La Biblia, la palabra de Dios, define la fe en Hebreos. La define de una manera profunda, de una manera eficaz para orientar al creyente en cuanto a lo que es tener fe. Hebreos capítulo 11 nos enseña aquí la palabra. Bueno, que yo le llamado serio, que lo voy a poner a leer aquí. Hebreos capítulo 11, hermano, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que se ve, porque ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Tenga la bondad, hermanos. Se acomodan. Nosotros miramos entonces, en cuanto a esta parte de la fe, ¿alguna vez usted ha pensado sobre las cosas que hacemos a diario que requieren fe? ¿Ha pensado en eso? Las cosas que requieren a diario, que requieren fe. Entonces, mire, cuando un hombre siembra una semilla, él está poniendo la fe de que un día va a comer fruto de aquella semilla, sea de patilla, o sea de papaya, o sea de yuca, o sea de ñame, o cualquier fruto, plátano, o otras cosas que se siembran, o el arroz. Siembran la semilla, el que siembra el arroz toma y ara la tierra, comienza a arar la tierra con una máquina. Después que ara la tierra, comienza a mojarla, o la ara, la limpia y llega el arroz y comienza a mojarla, a hundirla. Y se va esperanzado de que esa semilla va a germinar. Con la fe puesta que la semilla va a germinar. Y se va pensando de que esa semilla va a germinar.
Y luego espera y ve donde va saliendo la cantidad va germinando la semilla. Y está esperanzado que va a comer arroz de ahí. De unas pequeñas maticas delgaditas que van saliendo, van botando de la tierra. Y con el tiempo y con de la tierra y está pendiente. Eso es tener fe, esperar en eso, tener fe. El que se acuesta por la noche, se acuesta con la fe que por la mañana va a amanecer despierto. ¿Verdad? Se acuesta y tiene una fe y dice, mañana amanezco despierto. Y es una cosa que a muchos se les da. Pero algunos no amanecen. Entonces no tuvo fe. Sí tuvo fe. Pero tenemos en la Biblia también casos que hubo hombres que recibieron algunas cosas por la fe y otros que no. Murieron esperando en la fe. Entonces estos que murieron esperando en la fe y no recibieron lo prometido, dice que murieron como héroes de la fe. La Biblia los presenta como héroes de la fe, porque murieron esperando aquello. O sea que no, a pesar de que no recibieron, estaban firmes esperando. Entonces eran héroes. ¿Por qué? Porque esperaron, creyeron. Nuestra fe no está fundada en la nada. Nuestra fe está fundada en lo que el Señor dijo, tened fe en Dios. Es decir, que la fe nuestra está fundada ¿en dónde? En Dios. En nuestro Señor Jesucristo. Ahí está fundada nuestra fe. Entonces, uno analiza que estas cosas, como cruzar una calle, también se requiere un poco de fe para cruzar una calle. Amén. Plantar la semilla. Todo esto requiere fe, o cierto nivel de fe. Pero, ¿qué es la fe? ¿Cómo se define la fe? ¿Qué es la fe y cómo se define la fe? Entonces, estudiando lo que dice la Real Academia Española, habla y define la fe de la siguiente manera. Tiene las siguientes definiciones. Ejemplo, nos habla de la fe en conjunto, de una creencia que algunas personas o grupos pueden tener. Entonces mire que en esta mañana podemos decir que la fe es el conjunto de una creencia de personas o grupos. En esta mañana estamos aquí porque nuestra fe general es creer en Jesús. Servirle a Jesús, amar a Jesús, creerle a Él totalmente. Entonces miren cómo lo define la Real Academia. Otro punto, o de otra manera, que define la definición de la Real Academia. Otras definiciones la ofrece, habla sobre la confianza o el buen concepto que se puede tener sobre una persona o una situación cuando define el concepto de la fe. Cuando se define el concepto de la fe cristiana, dice que es una virtud teologal que consiste en afirmar la relación con Dios. Entonces, es una virtud teologal, en otras palabras, es un don recibido de Dios. Dios a todo hombre le da fe. Pero Santiago dice que hay una fe que es muerta. ¿Por qué es muerta? Porque todos tenemos fe. Pero la fe es muerta cuando nosotros la empleamos donde no es. Hay gente que dice, si yo tengo fe en este florero, las cosas se me dan. El asunto no es la fe la que te da las cosas. El asunto es dónde pones la fe, dónde tienes la fe, porque no es que si tengo la fe en este florero, no es que si tengo la fe en este parlante, que si tengo la fe en ese árbol o tengo la fe en aquello, no. Es una fe muerta, una fe que no produce nada.
Pero la fe en Dios es como cuando usted coloca el micrófono en este cable. Con la certeza que el micrófono va a transmitir la voz. Inmediatamente se activa la voz. Así es la fe en Dios. Funciona. Cuando el hombre de verdad cree en Dios, la fe funciona. La fe funciona. Dios nos manda a nosotros, gloria a Dios, a poder creer en Él. El Señor dice, creed en Dios. Eso dice Jesús. Cuando Él llegó a la higuera a comer fruto de ella, y la higuera estaba vacía, no tenía fruto, entonces maldijo la higuera y no sé cómo la maldijo. Las palabras exactas no sé qué fue lo que el Señor dijo. Pero dice la Biblia que el Señor maldijo la higuera. Se fueron y regresaron. No sé qué término de tiempo dice la Biblia que fue que duraron para regresar. Creo que el día siguiente. Regresaron y viendo sus discípulos que la higuera se había secado, ellos se quedaron sorprendidos. Y dicen, Señor, mira que la higuera que maldijiste se ha secado. O sea, ellos escucharon cuando Él dijo eso. Se ha secado. Y esto trajo en ellos una admiración. Porque se dan cuenta que la higuera estaba frondosa, tenía buenas hojas, se veía bonita, pero al regresar está seca hasta las raíces. De ahí saca Jesús entonces el ejemplo. Vamos a mirar ese versículo, para serio. El ejemplo sobre lo que es tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Entonces, la fe puede servirnos a nosotros cuando la tenemos bien puesta, en que Jesús dice que todo lo que pidiéremos en oración, lo recibiremos. Así dice la palabra de Dios. Entonces, fe siempre. Sí. Dice la palabra del Señor: por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Siga leyendo. Jesús le contestó: les aseguro que si tienen fe Al ver lo ocurrido, los discípulos se maravillaron y preguntaron a Jesús: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús le contestó: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aún así a este cerro le dicen: quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Sigue leyendo. Después de esto, Jesús entró en el templo mientras estaba allí enseñando, y se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús le contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondieron que Dios lo envió, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan era un profeta. Amén. Entonces tenemos aquí el enfoque que Jesús muestra sobre la fe. Entonces nos presenta el cuadro. Ellos están sorprendidos y ven que una higuera se ha secado, y eso no pasó tanto. Ahí dice, al instante, eso fue fulminante. Está seca la higuera. Pero Jesús entonces dice: yo les aseguro que si ustedes tienen fe, así dice, si tienen fe,
¿Qué sucede? Le dirán aún a este monte, a este cerro, muévete de aquí y ve, trasládate para el mar. Eso pasaría. Entonces miren que Jesús está como preparando la capacidad mental y espiritual de los discípulos. Miren cómo pueden trabajar ellos su mente. ¿Cómo pueden trabajar ellos? Que no es que haga fuerza mental, sino preparar el cerebro para que él pueda poner a funcionar esa fe que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos tienen fe, pero a veces la fe la emplean donde no es. Decía el hermano Torio que una vez era pastor y salió a ayudarse a hacer un cultivo. Y estaba preparando la tierra y quemó la tierra para sembrar. Pero estaba cerca de una finca de unos tipos, de una gente que tenían plata. Y la candela se cruzó y comenzó a quemar los pastos en tiempo de verano. ¿Sabe qué significa eso para un campesino que ha conservado pastos para el verano, para sus animales? Y que alguien llegue y meta candela y se les queme. Una pérdida. Una pérdida porque va a haber muerte de animal. Cada campesino en tiempo de invierno se prepara para el verano y va guardando una reserva para que los animales puedan comer allí, aunque sea seco el pasto. Pero el pasto seco es como echarle gasolina y prender fósforo. Eso va cogiendo candela y eso no lo retiene nadie. Al ver que esto iba avanzando y el dueño de la finca era un mafioso, un matón, él se llenó de temor, pero también de fe. Se fue a un arroyo y se arrodilló y le dijo: Señor, de la manera que le respondiste a Elías para que no lloviera durante tantos años, y llovió, y él oró también para que no lloviera y respondiste, te pido que me respondas hoy. Y dice Marco, en La Guajira había una brisa, miré el cielo y el cielo estaba despejado, pero de repente allá lejos vi una pequeña nube que venía y le dije al compañero: vámonos, que Dios va a hacer llover. Y dice que no habían llegado cuando el agua vino de repente. Un gran aguacero y apagó el juego. No había agua de bombero allí, no habían helicópteros para traer los tanques de agua para apagar. No hubieran alcanzado a apagar. Pero mire, cuando se pone la fe en Dios, esa fe no debemos perderla. Esa fe debemos tenerla siempre. Aunque hayan dificultades, nuestra fe debe estar viva siempre. Nosotros como cristianos no podemos dejar de venir a la iglesia, debemos tener fe siempre. Como cristianos no debemos nosotros dejar de leer la Biblia, fe siempre. Nosotros como cristianos no debemos dejar de doblar rodillas, fe siempre. Nosotros como cristianos no dejamos de creer en Dios, fe siempre. No podemos estar por montones, 500, 400, 300 personas. Pero sí podemos venir 10, 20, 30, hasta 50, dice el aforo, después que tengamos una distancia de 2 metros cada uno. Nuestro tapaboca. Pero eso de que el cristiano, porque vino la pandemia y se desaparece, porque no viene el culto, no lee la Biblia, no lee por ninguna parte. Porque una pandemia quiere decir que ha desmayado en la fe. Hay una debilidad en la fe desde el cristiano. Porque de pronto no viene el culto. Pero usted sí lo ve caminando por la calle, en el supermercado, lo ve por allá caminando, pero en el culto se va a infectar. Donde hay protocolo, donde no hay historia de que ningún hermano se ha infectado y ha muerto. Sin embargo, sale a la calle, donde hay una cantidad de desconocidos, va al supermercado, va al banco, va a otra parte, pero a la iglesia no quiere venir. Va perdiendo la fe. Pero usted como hijo de Dios, la fe no debe perderla en ningún momento, debe mantenerse firme. Esta pandemia, así como llegó, tendrá que irse. Y en el nombre del Señor seguimos una vez más reprendiendo esta pandemia, reprendiendo este virus. En el nombre de Jesús, ella sigue matando gente. Nosotros seguimos confiando en Dios y reprendiendo este mal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice la palabra de Dios, la Biblia define entonces esta parte de lo que es la fe, la define allá en Hebreos capítulo 11, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Lo más grande que nosotros estamos esperando es el levantamiento de la iglesia.
Nosotros creemos que el Señor va a venir. El día y la hora nadie la sabe. Porque no tenemos un fanatismo para decir, es tal día y a tal hora. Muchos han caído en ese error. Nosotros esperamos en lo que dice la palabra de Dios. Nuestra fe está fundada en la palabra. No sabemos el día ni la hora, pero está preparado, porque no sabemos a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nuestra fe es esperarlo. Si morimos esperando, moriremos como héroes, esperando lo prometido. Si Él no ha venido y muero, bueno, muero como héroe, pero no muero de cualquier manera, porque dice la Biblia que la muerte de los santos es agradable a los ojos de Dios. Es decir, que morir en Cristo en santidad, esperándolo con paciencia. Si muero y Él no ha venido, no he perdido nada. No he perdido nada. Porque la muerte en Cristo es ganancia. Sí, Señor. Entonces, eso es una fe. Esa es nuestra fe. La muerte en Cristo es, dígalo, es ganancia. La muerte en Cristo es ganancia. Esa es nuestra fe. En medio de la dificultad que estamos pasando, son tiempos difíciles. Hay que arrodillarse ahora y decirle al Señor, como siempre, el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Porque es difícil esta situación, hermanos. Hay gente que no los va a matar la pandemia sino el hambre, porque las cosas están difíciles. Otros han perdido el empleo. Pero hermanos, confiemos que nuestro Dios es fiel. Y así como Él sostiene las aves del campo, también puede sostenernos a nosotros como hijos de Él. Gloria a Dios. Tengo aquí también, como cristiano, nuestra fe está basada en la certeza en Dios. Dios es el eje principal de nuestra fe. Nuestra fe no está fundada en este púlpito. Nuestra fe no está fundada que si yo creo en esto es que esto me va a suceder. No. Nuestra fe está fundada en Dios. Y nuestra fe está sujeta a la voluntad de Dios. Yo creo y lloro y espero en Dios con paciencia que Él me va a bendecir en esto o en lo otro. Y estoy pidiendo a Dios. Y comienzo a pedirle a Dios sobre algo, a orar sobre algo. Y tengo la fe que Dios puede responder. Pero no espero que responda en mi voluntad, porque mucha gente cae en el desespero y quiere que Dios responda en el acto y en su voluntad inmediatamente. Yo he visto a Dios que me ha respondido instantáneamente, inmediatamente en algo. Pero también lo he visto que ha tardado algunas veces, que no me ha respondido enseguida. No sé si es que estoy pidiendo mal por aquello o estoy desesperado. Pero también he visto a Dios obrar grandemente en cosas que le he pedido. Entonces, la iglesia nuestra tiene el lema, fe siempre. Aunque haya dificultad, fe siempre. Aunque haya alegría, fe siempre. Aunque la nevera esté llena, fe siempre. Aunque esté vacía, fe siempre. Estoy enfermo, fe siempre. Amén. Estoy con salud, fe siempre. No que yo no he enfermado, porque yo era cristiano. Ten esa certeza, esa fe siempre. Gloria al Señor. Ahora, Hebreos capítulo 11, el verso 6, nos habla de que para seguir en el camino del Señor, para seguir en esta creencia, dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe me ubica a mí, ¿por qué? La fe me ubica a tener paciencia. La fe me ubica a mí a saber que las cosas que estoy pidiendo no son en el momento que yo las estoy queriendo ya ahora, porque es que nosotros tenemos una costumbre, que nosotros le pedimos a Dios, y muchos hasta los inconversos, es en el momento que está en aprietos. El Hijo de Dios tiene que ser inteligente y ir pensando en lo que va necesitando los duros y irlo pidiendo a Dios. Es decir,
bueno, algunas cosas en el desespero las pido. En el desespero comienzo a pedir las cosas. Y ahora en el momento, porque estoy desesperado. Y Señor, ayúdame. Y Señor, aquí. Pero hay que tener paciencia. Porque la fe, esa certeza que nosotros tenemos de la fe, puede funcionar en el momento y podemos verla. Pero algunas cosas pueden tardar. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué va a tardar si el Señor reprendió la higuera y enseguida secó? Pero notamos el caso de Daniel. ¿Cuántos días demoró Daniel para recibir la petición? Orando. Dice que duró 21 días. Y no era porque Dios no lo había oído. Era que había un obstáculo. Había un obstáculo. Él estaba orando. Y el ángel llegó y dijo, desde el momento que tú estabas orando, fue dada la orden para responderte. Pero había una lucha entre el príncipe tal y el príncipe tal. ¿Usted lee ese versículo? Había una lucha aquí. Había una guerra. Sí, fue dada la orden porque tú eres conocido y llamado en el cielo. Entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que este hombre tenía una esperanza, tenía respuesta que Dios iba a restaurar al pueblo, que iba a hacer algo con Israel, y vio que ya se había cumplido y comenzó a pedir, pero ya llegó el tiempo. Esa es otra. Cuando sabemos que ya llegó el tiempo, entonces con fe le pedimos a Dios. Y fue lo que hizo Daniel. Y no duró un día, no duró una hora ni media hora arrodillado, postrado. Duró 21 días. 21 días insistiendo para poder recibir. Y entonces es cuando Dios le trae una gran revelación sobre aquellas 70 semanas. Está pidiendo y Dios le trae una revelación. Entonces, nosotros no debemos menguar. Nosotros no debemos decaer en nuestra fe. El Hijo de Dios sabe que el hombre o la mujer no debe caer en fornicación y caer tan fácil en las redes sociales. Hoy se ha vuelto de moda las redes sociales. Muchos han perdido la fe con las redes sociales. ¿Por qué? Porque una mujer cristiana, alguien le manda un mensaje y comienza a hablar con ella y le dice, mándame una foto. Pero no quiero una foto que tú donde te veas elegante o bonita, quiero una foto donde tú le muestres el cuerpo. O el hombre, la mujer, mándame una... Ella quiere que le muestres el cuerpo. Pero un hijo de Dios no puede caer en eso. Porque eso choca con nuestra fe. Choca con nuestra creencia. Nuestra vida cristiana es vida de moral. Nuestra vida cristiana es una vida de santidad. Es una vida distinta al que no conoce a Dios. Cuando usted vea eso, sepa que va por mal camino, que el enemigo le va a tender a una trampa para hacerlo desmayar en nuestra fe. Fe siempre, sea cual sea la situación, saque a flote la fe. Cuide la vida espiritual, póngase en las manos de Dios, espere con paciencia al Señor. Hay alabanza para el nombre del Señor. Hay alabanza para el nombre del Señor. Cuando decimos que tenemos fe en Dios, afirmamos que Él es real en nuestra vida y es quien puede conceder nuestras peticiones, quien puede realizar nuestros sueños más profundos. Estamos afirmando, en esta afirmación buscamos agradarle a Él. Amén. Agradarle a Él en nuestros corazones. Sabemos que Dios es el eje principal de nuestra fe. Sabemos que en Él tenemos todo. Creemos que lo que anhelamos hoy, si tenemos fe,
y nos agarramos de Dios a pedirle o a estar en esa línea con Él, lo podemos recibir. Hay cosas sencillas que podemos mirarle que son pequeñas, algunos las ven grandes. Cuando yo no tenía recursos económicos, quería tener un carro. Mire, quería tener un carro. Esos son pequeñeces. Quería tener un carro, son pequeñeces. Hermano, ¿cómo va a ser pequeñeces eso? ¿Tener un carro? No, hermano, son pequeñeces. Hablando por la fe, son cosas pequeñas. Quería tener un carro, pero yo no tenía plata. Ese carro podía costar en ese tiempo, póngale 30 años atrás, 5 millones de pesos, que ese era un platal. Y yo no los tenía, pero yo lo quería tener. Y tenía unos 20 años de edad. 20 años de edad, yo tengo 50 años, han pasado 30 años. Que tenía un carro. La iglesia que tenía era una iglesia que estaba empezando apenas en un lugar donde habían, creo que 3 o 4 bautizados. Y a todos había que ayudarle porque económicamente estaban mal. Y yo quería tener un carro. Se me metió en la cabeza tener un carro, pero no tenía plata. Entonces comencé a pedirle a Dios que me diera un carro. Y le pedí a Dios que me diera un carro. Señor, dame un carro, dame un carro para movilizarme aquí. No tenía ni siquiera ni para pagar el combustible, pero yo quería un carro. Entonces, la gente cuando quiere un carro, debe saber que el carro necesita repuesto y que necesita combustible para andar. Pero yo se me metió en la cabeza en el momento que quería un carro. Y comencé a pedirlo. Después de 8 años de pedirle a Dios un carro, al fin Dios me dio un carro. Pero recuerdo un día que yo vi el carro y lo vi chiquitico y dije, pero ¿qué es ese carro para que Dios me lo dé? Es un carrito chiquitico y tan grande que es Dios, eso para Dios ni se ve. Yo me puedo dar el carro. Y le dije a Dios así, oye hermano, no pasaron sino como menos de un mes cuando yo estaba montado agarrando de la cabrilla el carro y tenía plata para echar el combustible. Entonces mire que la fe es algo impresionante. Yo comencé a pedirle a Dios y duré tiempo orando. Recuerdo que cuando comencé a hacer el esfuerzo para comprar el carro valía 5 millones y el primer esfuerzo fueron 5,000 pesos que le di a mi esposa, guárdame estos 5,000 pesos que es el ahorro del carro. Ella me miró y se echó a reír. Eso le dio risa a ella, agárrose para el carro. Y compré el carro. Entonces, Dios puede darnos cosas insignificantes que nosotros creemos que son tan importantes. Nos puede dar. No nos puede dar. Dios puede darte una casa. Pero hermano, ¿cómo me va a dar Dios una casa a mí? Si es que Dios no construye casa. ¿Cómo me va a dar Dios una casa a mí si yo soy tan pobre que no tengo de dónde? Una casa. Y algunos piden una casita, Señor, ahí sea de barro. No, ponga a pedir una casita de barro. Ponga a funcionar la fe. Porque el que nos llamó a nosotros no es un diosito. Es un Dios. Es un Señor. Tiene poder, tiene majestad, tiene riqueza. Es más, para ubicarlo esta mañana, el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita es de nuestro Dios, es de nuestro Padre, es tuyo, es mío. Hay que tener fe. Oye, lo que me habla el hermano Marco, no crea usted que porque yo hablo así, alguien me ve a mí ahora. No, hermano Marco, mire, está diciendo eso. Pero a mí también me tocó comer arroz con huevo, arroz vacío, arroz solo, así, el arroz solo, blanco. Me tocó, no tenía más nada. Y orándole a Dios que me ayudara. ¿Cree que alguien me ve ahora a mí aquí? Yo ahora no paso hambre, de ninguna manera. Pero algunas veces me tocó ayunar. Llegué a la casa y no había comida. Y ya era pastor. Pero aquí estoy. Es prueba de que Dios es fiel. Dios es fiel, aquí estoy y no tengo hambre. Entonces,
Hay momentos difíciles, momentos duros, que eso los tenemos que vivir todos nosotros, pero no debemos perder la confianza, la certeza en Dios. Saber que Él nos ha llamado no para dejarnos tirados en el camino. Nuestro Dios es bueno. Amén. Amén. Y dice, tener fe también es recibir la respuesta de Dios, que Dios es real. Nos revela, nos muestra, nos lleva, nos guía. Dios nos va llevando. Y luego que pasamos decimos, yo estaba equivocado, ahora me doy cuenta que eso no era así. Pero como teníamos la fe puesta en Dios, aunque estábamos equivocados, nos ayudó a cruzar. Muchas veces le hemos fallado, sin embargo Él eso no nos lo ha tenido en cuenta. Pero sí hemos tenido fe y Él sabe que tenemos fe. Bueno, esta fe es la que tenemos que conservar para seguirlo a Él. En momentos de dificultad tenemos que estar confiados. Ahora, es verdad que tenemos fe, pero no podemos decir que porque yo soy cristiano voy a salir a la calle. Póngase el tapabocas, hermano. Vamos a salir a la calle sin tapabocas. Yo tengo a Dios y Dios va conmigo, Él va adelante. Cuidado, porque podemos tentar a Dios. No, que yo sí salgo, el pastor no sale, el pastor lo que está es con flojera, él no quiere salir, yo sí. Cuidado con eso. No es tiempo de ponernos a tentar a Dios. Sí, hermano, pero ¿y entonces será que ese virus tiene más poder que Dios? No tiene. No tiene. Pero el virus lo tropieza usted por ahí, porque usted lo busca y se lo puede llevar. De pronto usted va por la calle a hacer una diligencia y le tocó salir de urgencia y alguien llegó y lo infectó. Entonces usted le clama a Dios y Dios lo puede sanar. Porque hemos oído testimonios de hermanos que han sido así y Dios los ha sanado. Hoy les han dicho que están enfermos y mañana, hoy les han hecho la prueba que están enfermos y mañana se las vuelven a hacer y no le encuentran el virus. Eso ha pasado con hermanos de nosotros, hermanos de nuestra fe. Eso ha pasado una y otra vez, porque no salieron a tentar a Dios, sino que se estaban cuidando. Alguien los infectó, pero también Dios respondió. Un hermano de aquí de la congregación, cuando empezaba el virus el año pasado, en la calle sin tapaboca, no se lavaba las manos, ya era un anciano, sufría hipertensión, estaba enfermo. Y lo llamé, le llamé la atención, y él me dijo, a mí no me da eso, yo estoy con Dios. Y yo comencé a hablar con él, no, me dijo su hermano, y se echó como a reír de mí, burlar de mí, y le dio a la esposa, ya me encontré el pastor y me salió con esto, y le respondí esto y esto. La esposa dijo, mi hijo, eso no se hace, póngale cuidado a lo que el pastor le dijo. Eso no se hace. Si él le está diciendo eso, haga caso, obedezca. Usted no sabe qué es esto. Él dijo, no, eso no es. A los 4 días estaba muerto. Lo llevaron al hospital y murió con el virus. Uno no puede ponerse aquí en esto que porque Dios, es verdad que tenemos fe y Dios está con nosotros, pero también tenemos que ser prudentes como la serpiente, sencillos como la paloma. Prudente. Prudencia. Hermanos queridos, prudencia. Hay alabanza para el Señor. Hay alabanza para el Señor. La fe es importante para tener una relación con Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una relación con Dios con fe funciona. No el incrédulo. Inclusive, para estar en el Evangelio se necesita fe. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Eso es fe. Este mensaje es para los que pueden creer, para los que creen. Eso es fe.
Si tú vas a buscar de Dios y vas a estar aquí, tienes que tener fe. Y la vida de un pentecostal es fe siempre. No podemos desmayar. Hermano, pónganse de pie.